Bienvenidos de nuevo hermanos a nuestro canal llamado, Honrando a Jehová. Muchas gracias por estar con nosotros una semana más. El libro que estamos estudiando es, Demos un testimonio completo sobre el reino de Dios. Esta semana continuamos con el repaso del capítulo 23. Lleva como título: Escuchen mi defensa. Pablo defiende la verdad ante grupos violentos y el Sanedrín. Este capítulo está basado en Hechos, del capítulo 21 versículo 18, al capítulo 23 versículo 10. En el estudio de hoy, repasaremos los párrafos del 9 al 15, y los recuadros titulados La ley y la ciudadanía romanas, y batallas modernas en los tribunales. Comencemos con el estudio. Entramos ahora en el tercer subtema titulado Los rumores sobre ti no son ciertos. Este subtema está basado en Hechos capítulo 21, versículos del 22 al 26. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Ellos sin duda se van a enterar de que llegaste. Por lo tanto, haz lo que vamos a decirte. Tenemos 4 hombres que están cumpliendo un voto. Llévatelos, límpiate ceremonialmente con ellos y hazte cargo de sus gastos, para que se puedan afeitar la cabeza. Así todo el mundo sabrá que los rumores sobre ti no son ciertos, pues estás actuando correctamente y también estás obedeciendo la ley. En cuanto a los creyentes que son de las naciones, les hemos enviado por escrito nuestra decisión de que se abstengan de cosas sacrificadas a ídolos, así como de sangre, de animales estrangulados y de inmoralidad sexual. Al día siguiente, Pablo se llevó a estos hombres y se limpió ceremonialmente con ellos. Luego entró en el templo para informar cuándo se cumplían los días de la limpieza ceremonial y cuándo se presentaría la ofrenda por cada uno de ellos. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 9, dice así. ¿Qué enseñaba Pablo acerca de la ley mosaica? Vamos con la respuesta. Aunque se rumoreaba que Pablo enseñaba que los judíos debían abandonar la ley mosaica, la realidad era que su enfoque estaba principalmente en los gentiles, quienes no estaban obligados a cumplirla. Pablo dejó claro que intentar imponer la ley a los gentiles, como la circuncisión, era un error, ya que Cristo había hecho innecesario seguirla para ser aceptados por Dios. En Gálatas 5 del 1 al 7, Pablo enfatiza que la libertad que se tiene en Cristo no debe ser usada para imponer la ley a quienes no son judíos. Sin embargo, cuando predicaba a los judíos, les explicaba que la muerte de Jesús había cumplido el propósito de la ley, y que la justicia ante Dios no dependía de seguir las reglas del antiguo pacto, sino de la fe en Jesús. En Romanos 2, 28 y 29 y 3 del 21 al 26, Pablo señala que la verdadera circuncisión y justicia provienen del corazón y de la fe en Cristo, no de la obediencia a rituales externos de la ley mosaica. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 10, dice así. ¿Por qué decimos que el punto de vista de Pablo sobre la ley y la circuncisión era razonable? Vamos con la respuesta. Pablo entendía que algunos judíos cristianos aún valoraban ciertas costumbres del judaísmo, como guardar el sábado o evitar ciertos alimentos, y no los obligaba a dejarlas. Con la circuncisión, tampoco impuso una regla estricta. Un ejemplo es cuando permitió que Timoteo se circuncidara para evitar problemas con los judíos, ya que su padre era griego y esto podía causar rechazo entre ellos. Sin embargo, dejó claro que la circuncisión en sí misma no tenía ningún valor espiritual, y que lo realmente importante era la fe que se demostraba con amor. Pablo solo se oponía a que alguien promoviera la circuncisión como un requisito para obtener la aprobación de Dios, ya que eso demostraría falta de fe en el sacrificio de Jesús. Su enfoque era equilibrado, permitía libertad personal sin imponer reglas innecesarias, pero sin comprometer principios espirituales. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 11, dice así. ¿Qué instrucciones le dieron los ancianos a Pablo, y qué no habría hecho él? Vamos con la respuesta. Para calmar los rumores de que Pablo enseñaba a los judíos a abandonar la ley, los ancianos le sugirieron que participara en un acto público junto a 4 hombres que estaban cumpliendo un voto.
Esto incluía purificarse ceremonialmente con ellos y cubrir sus gastos. Con esta acción, la congregación judía vería que Pablo no estaba en contra de sus tradiciones y que seguía respetando la ley en cierto sentido. Sin embargo, hay un detalle importante: si este voto hubiera implicado ofrecer sacrificios para la expiación de pecados, Pablo no habría participado, ya que él sabía que el sacrificio de Cristo era suficiente y que los sacrificios del templo ya no tenían valor. A lo largo de su ministerio, Pablo siempre fue claro en que la justicia no venía de la ley, sino de la fe en Jesús. Por lo tanto, aunque aceptó ayudar a estos hombres, con seguridad lo hizo con la conciencia tranquila, asegurándose de no hacer nada que contradijera su fe en Cristo. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 12, dice así. ¿Cómo demostró Pablo que estaba dispuesto a colaborar con los ancianos de Jerusalén? Vamos con la respuesta. En lugar de resistirse o señalar que el problema eran los cristianos judíos que seguían aferrados a la ley, Pablo humildemente aceptó el consejo de los ancianos y colaboró con ellos. Aunque él sabía que ya no estaba bajo la ley mosaica, estuvo dispuesto a actuar de una manera que ayudara a evitar malentendidos y divisiones dentro de la congregación. Como él mismo escribió en 1 Corintios 9:20, con los que estaban bajo la ley, se hacía como bajo la ley para ganárselos, es decir, para no ser un obstáculo en su crecimiento espiritual. Esto demuestra su humildad y disposición para hacer sacrificios personales en beneficio de los demás. Su actitud es un gran ejemplo para todos los cristianos, ya que nos enseña a cooperar con los ancianos y a no insistir en que las cosas se hagan solo a nuestra manera. Muchas gracias. Entramos ahora en el cuarto subtema titulado ¿No merece vivir? Este subtema está basado en Hechos del capítulo 21, versículo 27, al capítulo 22, versículo 30. Escuchamos estos versículos, y dicen así. Cuando estaban por cumplirse los 7 días, los judíos de Asia lo vieron en el templo y alborotaron a toda la multitud. Así que lo agarraron, mientras gritaban: ¡Hombres de Israel, ayúdennos! Este es el hombre que en todas partes le enseña a todo el mundo cosas contra nuestro pueblo, contra nuestra ley y contra este lugar. Es más, hasta ha metido a griegos en el templo y ha contaminado este lugar santo. Decían esto porque antes lo habían visto en la ciudad con Trófimo el Efesio y pensaban que Pablo lo había llevado al templo. La ciudad entera se alborotó. La gente llegó corriendo, agarró a Pablo y lo arrastró fuera del templo. Enseguida se cerraron las puertas. Mientras intentaban matarlo, se avisó al comandante del regimiento de que toda Jerusalén estaba alborotada. Al instante, él reunió soldados y oficiales del ejército y bajó corriendo a donde estaban ellos. Cuando la gente vio al comandante militar y a los soldados, dejó de golpear a Pablo. El comandante militar se acercó, lo arrestó y ordenó que lo sujetaran con 2 cadenas. Luego preguntó quién era y qué había hecho. Pero algunos de la multitud gritaban una cosa y otros otra. Como el alboroto le impedía averiguar lo que de verdad había pasado, ordenó que llevaran a Pablo al cuartel de los soldados. Pero cuando él llegó a las escaleras, los soldados tuvieron que cargarlo a causa de la violencia de la multitud, porque la gente iba siguiéndolos y gritaba: ¡Mátalo! Cuando estaban a punto de meterlo en el cuartel de los soldados, Pablo le dijo al comandante militar: ¿Puedo decir algo? Él dijo: ¿Hablas griego? Pero ¿no eres tú el egipcio que hace un tiempo promovió una rebelión y condujo al desierto a 4,000 sicarios? Pablo le respondió: En realidad soy judío, ciudadano de Tarso, una ciudad nada insignificante de Cilicia. Por eso te ruego que me permitas hablarle al pueblo. Tras recibir permiso, Pablo, de pie sobre las escaleras, le hizo señas con la mano al pueblo. Cuando se hizo un gran silencio, les dijo en hebreo: Hermanos y padres, escuchen ahora lo que tengo que decirles en mi defensa. Cuando oyeron que les hablaba en hebreo, guardaron todavía más silencio.
Entonces él continuó. Yo soy judío. Nací en Tarso de Cilicia, pero fui educado en esta ciudad a los pies de Gamaliel. Me enseñaron a obedecer estrictamente la ley de nuestros antepasados, y he sido tan devoto de Dios como ustedes lo son hoy. Perseguí a muerte a los miembros de este camino, atando y metiendo en prisión a hombres y mujeres, como pueden confirmar el sumo sacerdote y toda la asamblea de ancianos. Ellos me entregaron cartas para los hermanos de Damasco, a donde fui para traer atados a Jerusalén a los que estaban allí, a fin de que fueran castigados. Pero durante el viaje, cuando ya me acercaba a Damasco a eso del mediodía, una gran luz del cielo me envolvió de repente. Entonces caí al suelo y oí una voz que me decía: «Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues?» Yo le contesté: «¿Quién eres, Señor?» Y me dijo: «Soy Jesús el Nazareno, a quien tú persigues». Ahora bien, los hombres que estaban conmigo vieron la luz, pero no oyeron la voz del que me hablaba. Entonces yo dije: «¿Qué debo hacer, Señor?» El Señor me respondió: «Levántate, ve a Damasco, y allí te dirán todo lo que se ha decidido que hagas». Como yo no veía nada a causa del brillo de aquella luz, los hombres que estaban conmigo me llevaron de la mano, y así llegué a Damasco. Después Ananías, un hombre devoto según la ley y de quien hablaban bien todos los judíos que vivían allí, vino a verme. Se puso de pie a mi lado y me dijo: «Saulo, hermano, recupera la vista». Y en ese momento levanté la mirada y lo vi. Él me dijo: «El Dios de nuestros antepasados te ha elegido para que conozcas su voluntad, y para que veas al justo y oigas la voz de su boca, porque serás su testigo ante todos los hombres de las cosas que has visto y oído. Entonces, ¿qué esperas? Levántate, bautízate y lava tus pecados invocando su nombre». Pues bien, cuando volví a Jerusalén y estaba orando en el templo, caí en un trance, y lo vi a él. Me dijo: «Apresúrate y sal rápido de Jerusalén, porque no aceptarán tu testimonio sobre mí». Y yo dije: «Señor, ellos saben bien que yo iba de sinagoga en sinagoga, encarcelando y dándoles golpes a los que creían en ti. Y cuando estaban derramando la sangre de tu testigo Esteban, yo estaba allí, aprobándolo todo y guardando los mantos de los que lo mataban». Aún así, él me dijo: «Vete, porque te enviaré a naciones lejanas». Ahora bien, la gente lo estaba escuchando hasta ese momento. Pero entonces dijeron a gritos: «¡Borra a este hombre de la tierra! ¡No merece vivir!». Como estaban gritando, arrojando sus mantos y lanzando polvo al aire, el comandante militar ordenó que metieran a Pablo en el cuartel de los soldados. También dijo que lo interrogaran dándole latigazos, pues quería saber exactamente por qué la gente gritaba así contra él. Pero cuando lo estiraron para darle los latigazos, Pablo le dijo al oficial del ejército que estaba allí: ¿Les permite la ley darle latigazos a un romano que no ha sido juzgado? Al oír esto, el oficial del ejército fue a informárselo al comandante militar y le dijo: «¿Qué piensas hacer? Porque este hombre es romano». De modo que el comandante militar fue a donde estaba él y le preguntó: Dime, ¿eres romano? Él le respondió: Sí. El comandante militar le dijo: Yo compré estos derechos de ciudadano por una gran cantidad de dinero. Y Pablo le dijo: Pero yo los tengo de nacimiento. Enseguida, los hombres que iban a interrogarlo y torturarlo se apartaron de él. El comandante militar se asustó cuando supo que era romano y que él lo había encadenado. Como quería saber exactamente por qué lo estaban acusando los judíos, al día siguiente lo liberó y mandó que se reunieran los sacerdotes principales y todo el Sanedrín.
Entonces hizo bajar a Pablo, y lo presentó ante ellos. Muchas gracias. La pregunta del párrafo 13 está dividida en dos partes. La parte A dice así: ¿por qué formaron una revuelta en el templo ciertos judíos? Vamos con la respuesta. Mientras Pablo estaba en el templo, ciertos judíos de Asia aprovecharon la oportunidad para atacarlo. Como ya tenían prejuicios contra él, lo acusaron sin pruebas de haber llevado a personas no judías al templo, lo cual era un delito grave según la tradición judía. Sin verificar la acusación, la multitud se dejó llevar por la ira y comenzaron a golpearlo con la intención de matarlo. Este evento muestra cómo los rumores y las falsas acusaciones pueden generar conflictos graves, incluso entre personas que dicen servir a Dios. Muchas gracias. La parte B de la pregunta del párrafo 13 dice así: ¿cómo se salvó Pablo? Vamos con la respuesta. Mientras la multitud golpeaba brutalmente a Pablo, un comandante romano se dio cuenta del disturbio y envió soldados para intervenir. Los judíos estaban tan alterados que, cuando el comandante intentó averiguar qué había pasado, todos gritaban cosas diferentes y no se podía entender nada. Finalmente, para evitar que lo lincharan, el comandante ordenó que arrestaran a Pablo y lo llevaran bajo custodia. A partir de ese momento, Pablo pasó más de 4 años sin libertad, pero este incidente también le abrió oportunidades para defender su fe ante autoridades importantes. Muchas gracias. La pregunta de los párrafos 14 y 15 está dividida en dos partes. La parte A dice así: ¿qué les explicó Pablo a los judíos? Vamos con la respuesta. Pablo comenzó su defensa hablándoles en hebreo, lo que calmó a la multitud. Luego, explicó que él había sido un fariseo devoto y un perseguidor de los cristianos, lo cual muchos de los presentes podían confirmar. Relató cómo, camino a Damasco, tuvo una visión en la que Cristo resucitado le habló, dejándolo ciego. Más tarde, un judío llamado Ananías, respetado por la comunidad, lo ayudó a recuperar la vista de manera milagrosa. Al contar su conversión, Pablo intentó demostrar que su fe en Jesús no era una traición a la ley, sino el cumplimiento de las profecías sobre el Mesías. Muchas gracias. La parte B de la pregunta de los párrafos 14 y 15 dice así: ¿qué medidas adoptó el comandante romano para descubrir por qué estaban tan furiosos los judíos? Vamos con la respuesta. El comandante romano, al ver que la multitud estaba a punto de matar a Pablo, ordenó que lo metieran en el cuartel para protegerlo. Como no lograba entender el motivo exacto de la ira de los judíos, decidió usar un método común en la época: la tortura con latigazos para obtener una confesión. Sin embargo, antes de que comenzaran, Pablo mencionó que era ciudadano romano, lo que le otorgaba ciertos derechos y lo protegía de castigos sin juicio previo. Ante esto, el comandante tuvo que detenerse y buscar otra manera de averiguar la verdad, por lo que organizó una audiencia ante el Sanedrín. Muchas gracias. Muy bien, hermanos, hasta aquí el estudio del libro de esta semana. Muchas gracias por haber visitado nuestro canal, y esperamos que les pueda servir de guía o ayuda. El próximo lunes, estaremos aquí también con el siguiente estudio, corresponderá a la semana del 10 al 16 de marzo de 2025. Continuaremos con el repaso del capítulo 23. En este caso repasaremos los párrafos del 16 al 19 y el recuadro titulado Los saduceos y los fariseos. Esperamos que Jehová nos guíe y la semana próxima podamos volver a compartir otro estudio. Muchas gracias.